otra vez a los institutos y al público de fuera del instituto a una nueva edición de las jornadas. Es la sexta. El formato ha ido cambiando con los años, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es dar a conocer la actividad científica que se genera en torno a la laguna de Gallo Canta, ¿no? La jornada es humilde, pero ya tiene un presupuesto considerable, ¿no? Gracias a la aportación de colaboradores como son las comarcas de Daroca y del Jiloca, como son los ayuntamientos donde se celebra, la delegación del CSIC en Aragón, que os ha facilitado, por ejemplo, las mochilitas esas que vienen con un pequeño obsequio. En fin, que gracias a todos pues podemos continuar haciendo este evento una vez al año. Este año, si habéis visto el programa, pues contamos con un especialista ornitológico, naturalista, que es Uge, también haciéndolo cuadrar un poco con el lugar de celebración de esta jornada de este año, que es esta sala de la Butarda en Las Cuerlas, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos en este espacio ya con una pequeña área museística y unos carteles que podéis ojear luego, pues él nos expondrá un poco cómo es la presencia de este ave aquí en Gallo Canta. Luego tenemos un tema novedoso y de interés, como es la presencia de microplásticos, en concreto en el entorno de Gallo Canta. Y cerraremos un poco la jornada un poco con lo que ha sido la novedad de este año, que era hacer esta actividad un poco de ciencia ciudadana. Lleváis unas últimas semanas trabajando en la búsqueda de minas y antiguas canteras históricas en vuestros territorios. Entonces Pepe es un especialista de la Universidad de Zaragoza que nos expondrá un poco, digamos, la parte más teórica y la presentación de la excursión que haremos luego a la Zaida, y vosotros tendréis oportunidad de exponer brevemente las canteras que habéis encontrado estas semanas atrás, ¿vale? Entonces, sin más dilación, doy la palabra a Uge y él nos contará. Muchas gracias, Jesús, y gracias a todos por venir. Como bien ha dicho, en este entorno en el que estamos, en la sala de la Butarda, yo vengo a hablaros un poco de las abutardas que hay en la zona, de las abutardas en general. Las abutardas se consideran una especie un poco emblema de las estepas, una especie que se considera una especie paraguas, como pudiera ser el sisón, que digamos que si sabemos protegerla, pues sabríamos proteger no solo esa, sino todas las demás que le rodean. La butarda se llama Otis tarda. Veis que en su nombre científico aparece tarda. Tarda es de tardana, de lenta. No es que sea un ave que no pueda volar, pero es un ave que, digamos que siempre que puede, va a los sitios andando, que hace grandes desplazamientos de muchos kilómetros al cabo del día, incluso andando. Vuela, pero como vamos a ver, es una ave muy pesada, entonces no le gusta, o sea, gasta demasiada energía volando y prefiere, dentro de lo que puede, ir andando. Os he puesto una foto de las abutardas volando para que veáis que verdaderamente vuelan, a pesar de su peso. No se ve muy bien, creo que los colores están un poco raros en el proyector, pero bueno, aquí veis un bando de abutardas volando. Esto es un poco la distribución de las abutardas a nivel nacional, digamos. Nosotros veis dónde estamos. Tenemos un pequeño núcleo de población que incluye la zona de Gallo Canta y también la zona de Molina de Aragón, cerca de aquí, y el Valle del Jiloca. Digamos que las abutardas no entienden de comunidades ni entienden de comarcas, sino que entienden de hábitat. Y dentro de ese mismo hábitat las abutardas se suelen mover. Aquí en España no hacen grandes desplazamientos, aunque como veremos, aquí en invierno muchas veces dejan de verse porque se van a sitios más cálidos. Son animales que necesitan relativamente que haga calor. ¿Veis? Bueno, no os lo he dicho, pero veis que los grandes núcleos de población pues, están sobre todo en Extremadura, Castilla-La Mancha y también Castilla y León. Ahora os contaré lo que tenemos por aquí. Pero digamos que España tiene como la mitad de la población mundial, más o menos, de esta especie. Parece que son muchas abutardas, 25.000, pero están en declive y en los últimos 40-50 años pues han ido hacia abajo. Hay que tener en cuenta que hasta los años 80 se cazaban, es un animal grande, entonces pues era muy preciado pues, para comer y como especie de caza, aunque por suerte se quitó en los años 80.
Os he preguntado antes si conocíais las grullas, porque para que os oigáis una idea del tamaño, más o menos, os las he puesto en comparación. No hay mucha diferencia en cuanto a envergadura, prácticamente tienen la misma envergadura de alas, 2,5 metros aproximadamente, lo que son las avutardas, y prácticamente parecido las grullas, frente a que las grullas son un poco más altas porque tienen ese cuello tan estilizado que todos habéis visto. Las avutardas son unos animales más compactos, son capaces de volar, pero haceros una idea que es como si fuera un cordero andando por un prado, ¿vale? Más o menos pesan parecido a un cordero, y vemos aquí que pesan algunos machos hasta 19 kilos. En España se han encontrado algunos machos de 19 kilos, que es pues como lo que puede pesar casi una oveja pequeña. Entonces, cuando vemos un grupo de avutardas grande, visualmente es como si fuera un ganado, para que os lo imaginéis, los que no lo hayáis visto. Esto los machos, las hembras son mucho más pequeñas. Frente a una grulla, que es mucho más grácil, que pesa pues, aproximadamente hasta 6 kilos, y bueno, es una ave mucho más ágil, tiene más capacidad para hacer grandes desplazamientos. Sabéis que hacen migraciones muy largas, de hacia hasta 3.000 kilómetros, cruzan todo lo que es el Pirineo, cruzan media Europa para venir hasta aquí. Las avutardas hacen desplazamientos mucho más modestos porque, como os digo, son aves más compactas, más pesadas, más lentas. Una cosa muy importante, como os he ido adelantando, es el dimorfismo sexual que tienen. Se diferencian mucho los machos de las hembras. Dentro de las aves es uno de los casos más llamativos. Los machos pueden llegar a pesar hasta 3 y 4 veces más que las hembras. Un macho puede llegar a pesar, como os he dicho, 18 o 19 kilos, normalmente a lo mejor pesan 15, 16, y tienen unos colores mucho más contrastados. Veis que tienen estos barbones, que por eso se les llama a veces barbones cuando están sobre todo en época de celo. Tienen un cuello mucho más marrón y tienen unos colores en las plumas mucho más contrastados y más vivos, digamos, frente a las hembras. Veis que son pues mucho más, digamos que son menos llamativas. El criterio de esto, pues, ¿por qué estos animales son las hembras tan pequeñas? Son animales que crían en el suelo. Entonces tenemos que tener en cuenta que en época de cría, un ave que puede llegar a pesar tanto tamaño se tiene que esconder en un sitio prácticamente llano, donde a lo mejor no hay demasiada vegetación. Entonces un animal mucho más grande, si tuviera que criar en el suelo, se vería mucho más. Por eso se piensa que las hembras tienen este tamaño mucho más reducido, de 5 o 6 kilos, que ya vale, ¿no? Ya es un animal bastante grande. Y tiene unos colores que están un poco diseñados por la naturaleza para pasar más desapercibida que el macho. El hábitat de las avutardas, el hábitat natural, este es un sitio desde donde pueden verse aquí cerca de las Cuerlas. El hábitat natural es esta zona de praos. Las avutardas llevan muchos millones de años en la naturaleza, y los praos o los pastizales naturales es un ecosistema que está en franca regresión. Las zonas buenas donde podían habitar se han ido labrando, se han ido roturando para cultivos, porque estos animales viven en zonas llanas y muy abiertas. Si hubiera mucha vegetación, si hubiera árboles, los animales aquí no podrían vivir. Entonces, como estos pastizales han ido perdiéndose cada vez más, sobre todo en manos de los cultivos, lo que han hecho ha sido ocupar un hábitat subóptimo, que no es su mejor lugar, que son las fincas de cultivo y fincas de labor. Esto les ha ido perjudicando a la larga, que serían pues todas esas fincas que se ven ahí detrás, que ellas viven ahí, aunque digamos que no es su mejor sitio para vivir, porque en esas fincas pues echan herbicidas, echan una serie de tratamientos que a ellas les perjudican, ¿vale? Entonces, la agricultura empezó hace 6.000, hace 8.000 años. Las avutardas llevan millones de años. Entonces, en estos últimos miles de años, se han adaptado a vivir en zonas agrícolas, que no es su hábitat mejor, digamos, ¿no? ¿Cuándo podemos verlas? Por aquí hay varias zonas. Una es pues, entre Monreal y Villafranca, toda esa zona, y Ojos Negros. Otra es pues aquí alrededor de la Laguna Gallo Canta, entre Las Puerlas y Bello.
y también pues toda la zona de Molina de Aragón, por Campillo de Dueñas y por ahí. En verano solemos ver grandes concentraciones de machos. Los machos hemos visto que son animales un poco más grandes y más llamativos. Podemos llegar a ver, esto es Villafranca, aparte del pueblo de atrás que se ve es Villafranca, podemos llegar a ver bandos pues incluso de 40 butardas juntas, 50, 60. A ver, por aquí hay alguna más. Bueno, y veis que están en estas zonas de cereal, de pastizal. Estos animales luego en primavera y en invierno no están aquí y vienen de zonas más cálidas, digamos que son veraneantes. Como los veraneantes que vienen de Valencia, pues las abutardas vienen aquí porque hace un poco más fresco que los sitios donde han pasado el resto del año, que pueden ser zonas cálidas de Madrid o de Cuenca o de Guadalajara. Esto es un poco el censo en verano. En verano tenemos una relativa mayor cantidad de animales que, como veis, pues está en torno a los 200 animales en el gráfico histórico. Estos son datos que me han pasado desde Sarga, que es la empresa que hace el seguimiento, la empresa pública que hace el seguimiento. En invierno, he puesto esta foto que es un poco para pillar. En invierno las abutardas no suelen estar en esta zona, porque son animales que necesitan que haga un poco más de calor, necesitan una disponibilidad de alimento que aquí no suelen tener. Entonces, en invierno, cuando hay nieve, en enero, final de diciembre, enero, por lo general, las abutardas desaparecen de esta zona, se van a sitios más cálidos. Y en la época en la que estamos ahora, en primavera, las abutardas se juntan en zonas que denominamos LEC. Un LEC es una zona comunitaria donde se juntan machos y hembras para reproducirse, para parearse. Son zonas que son como si fuera el escenario de una verbena, para que lo entendáis. Digamos que son sitios que se ven desde muy lejos y los machos hacen una exhibición un tanto exagerada de lo guapos que son. Se ponen con las plumas del revés, levantan la cola. Entonces, el animal que veíamos antes se termina convirtiendo prácticamente en una bola blanca. Dan la vuelta a las alas, levantan la cola de la parte de atrás y se convierten en una especie de semáforo blanco en un sitio donde no se ve prácticamente más que verde o el gris de estos pastizales. Lo que hay alrededor, como vemos aquí, son 3 hembras, que veis que son como más comedidas, más pequeñas. Y bueno, pues ahora os contaré una cosilla más de este comportamiento, de por qué este macho le está enseñando el culo a la hembra, que no parece, o si lo hiciéramos nosotros en la verbena, no quedaría muy bien, pero las abutardas lo hacen en el campo muy a menudo. Este es el censo de las abutardas en época reproductora. Las abutardas se juntan en LECs, como os digo, y en esta zona tenemos 3 LECs. Uno aquí en Gallo Canta, otro en la zona de Campillo y otro en la zona de Ojos Negros, Villafranca, Monreal. Ahora, en época de cría, o sea, en época de celo, hay muchas menos abutardas. Veis que está pues en torno a 30, 40 animales más o menos los que hay. Y vemos que la proporción, la sex ratio, la proporción de machos hembras es tampoco está no está muy bien, digamos que está muy a favor de las hembras. Se cree que lo normal sería que hubiera bastantes más machos. El motivo por el cual hay menos machos que hembras, pues se desconoce, pero en una población normal, también a lo mejor porque se han cazado más históricamente, en una población normal seguramente esta proporción debería ser pues casi de 1:1. Debería haber casi un macho por una hembra o similar. Bueno, esta es la forma que adquieren los machos en época de celo. Hinchan el cuello, que está mucho más subido de color que el resto del año. Veis que las barbas esas que llevaban las ponen... ¿Esto lleva puntero? Sí. Las barbas que tienen las ponen como hacia arriba y le dan la vuelta a las plumas en un espectáculo que se denomina la rueda. Hacen la rueda porque le dan la vuelta a las plumas y a la vez ellos van girando. Y esto se ve desde muchos kilómetros de distancia.
O sea, esto, digamos que una hembra que esté a 5 kilómetros en una zona llana, pues podría divisar que aquí hay un macho haciendo la rueda. Bueno, esto es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, esta es la fecha, alrededor de San Jorge, 15 días antes, 15 días después, más o menos, es cuando se produce el celo de la butarda y podemos observar las ruedas en estas zonas de apareamiento que os digo, en estos legs. Y aquí os voy a poner un vídeo. Esto no sé si se lanza desde aquí. A ver, si va solo. Vale, bueno, sí. Esto es el momento de la rueda, ¿no? Un poco el momento previo al apareamiento, a la reproducción de las abutardas. ¿Veis? Que el macho, como os he explicado, le ha dado la vuelta a las plumas, le ha dado la vuelta a la cola y no hace más que enseñarle el culo a la hembra. Y la hembra está ahí como mirando ahí a ver qué ve en esos agujeros. Es una cosa bastante curiosa. Podéis ver la diferencia de tamaño entre unos animales y otros y el espectáculo que dan. En estos animales han estudiado científicos del CSIC, como Bautista, que está por aquí atrás, y nos lo han explicado otros años en estas mismas jornadas. Suelen tener muchos problemas intestinales. Entonces, digamos que un síntoma de buena salud es no tener pues lo que sería una diarrea. Es por eso que el macho le está diciendo a la hembra: mira qué sano estoy, que tengo las tripas bien, ¿sabes? O sea, que no tengo diarrea, que no me pasa nada. Entonces yo soy un macho fuerte, que soy apto para la reproducción, ¿vale? Esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué diferencia o por qué hay un macho que está más sano, entre comillas, que otro? Pues la naturaleza tiene sus propios remedios, tiene sus propias purgas, tiene sus propias medicinas y se ha estudiado que las abutardas comen a veces este animal. ¿Lo habéis visto o lo conocéis a alguien? Pues se llama Berberomeloe majalis, es un coleóptero de los más grandes que hay en España. Es relativamente común, se le llama, si le preguntáis a vuestros padres o a vuestros abuelos, se llama sevillana o vinajera en algunos pueblos. Y tiene una sustancia tóxica que se llama cantaridina. Cantaridina es, me parece, sí, creo que lo digo bien. Bueno, aquí lo vemos que está poniendo los huevos, ¿vale? Las abutardas y otros animales, seguramente como los sisones, comen esta especie para purgarse y limpiarse. Digamos que lo utilizan como una especie de medicina. Si se pasan, como casi todas las medicinas, puede llegar a ser un veneno, pero a dosis correctas ayuda a las abutardas a limpiar sus tripas y por eso veíamos al macho enseñándole el culo tan limpio que tenía, que no tenía diarrea ni le pasaba nada a las hembras, ¿vale? ¿Por qué hay menos abutardas? Pues ya os he adelantado antes que dejó de cazarse hacia 1980, con lo cual, pues bueno, durante muchos años se mataron abutardas y eso pues hizo que hubiera cada vez menos. Una de las causas que, bueno, yo mismo he comprobado, que he recogido unas cuantas por choques, como veis aquí, con tendidos eléctricos. Las abutardas no son demasiado ágiles volando y todas las líneas de la luz para ellas son un obstáculo, sobre todo cuando vuelan a contraluz o en mañanas de niebla. Se terminan chocando y muchas de ellas mueren. Pero sobre todo se piensa que la causa de su declive o que no aumente la población tiene que ver con la desaparición de estos espacios de pastizal, como os he dicho, de pastizal natural, y también con el uso de herbicidas. ¿Veis la diferencia? La butarra es un animal entre esta zona, que tiene comida y tiene cierta vida, y esta zona cultivada, donde el animal pues no tiene comida y tiene pues seguramente veneno del cual si come algo pues le va a afectar negativamente. No os lo he dicho, las abutardas
son muy herbívoras, comen sobre todo brotes tiernos pues de leguminosas y de otras hierbas, pero pueden comer a lo largo del año y sobre todo cuando son pequeñas prácticamente cualquier cosa. Pueden comer pues un escarabajo, pueden comer una lagartija, pueden comer hormigas, necesitan también cierta dosis de proteína, ¿vale? La desaparición de estas zonas de pastizal y no se está haciendo demasiado por evitar esta desaparición, que cada vez hay más zonas cultivadas, y también la matorralización. Cuando una zona empieza a tener demasiada vegetación, demasiados arbustos, demasiados árboles, deja de ser útil para ella porque ella necesita grandes espacios abiertos, ¿vale? Y bueno, pues eso, y también pues eso conlleva el uso de herbicidas, sobre todo. Aquí os he puesto una foto de un sisón, que es como si fuera el hermano pequeño de la butarda, por decirlo de alguna manera. Es una ave también esteparia, pequeñita, un poco más pequeña bastante más pequeña que la butarda, pero que utiliza hábitats relativamente parecidos. Todas estas mal llamadas malas hierbas que aparecen por aquí también forman parte de la dieta de estos animales. Cuando desaparecen, estos animales empiezan a pasarlo mal. Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar relativo a las abutardas en la cuenca de Galeón. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta ni si hay tiempo para preguntas. En la sala y hay muchos proyectos que tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad donde se crea auge. José Carlos, vale. Que me la sepa, de una pregunta o que me sepa. Lo sé, porque soy un poco a veras. Bueno, una sí la sé seguro, las trenos. La primera pregunta es, en España está la mitad de la población, ¿dónde está la otra mitad? ¿En qué otros países? Y la segunda pregunta es, ¿esa frase tiene que estar en las abutardas? ¿El qué? Perdona. ¿Está en las abutardas? ¿La habéis oído alguna vez? Pensando. ¿Qué significa frase o por qué viene? Sí. ¿Pensar en las abutardas? Sí. Pensar en las abutardas es como tener el cerebro distraído por ahí, ¿no? Como estar un poco despistado. Como creo que viene, no sé de dónde viene la frase, igual Pilar o Antonio o Agustín lo sabe mejor, pero creo que viene a ser como lo de estar en las abutardas es como estar en los cerros de Úbeda, ¿no? Como estar un poco despistado o un poco con la mente perdida en la nada. Y el resto de la población que me dices, pues en el este de Europa, sobre todo en Hungría, hay una parte importante de la población. Creo que había un mapa por ahí de distribución que luego queda por ahí. No te sé decir dónde más hay, pero creo que en Hungría en concreto hay una gran... Además estuve el año pasado por ahí viéndolas. Hay una gran cantidad de abutardas. Y luego más al este sigue la población sigue hasta allá. Lo que pasa es que tampoco se tienen datos tan certeros seguramente como los de aquí, que son más estimaciones, como ocurre con muchos sitios donde la conservación de la naturaleza ha llegado mucho más tarde y no se tienen datos tan fiables. Yo te quería preguntar, ¿ustedes APN en estos pueblos se han hecho muchas concentraciones parcelarias? Entiendo que en zonas de humedades y tal se dejan entornos precisamente para la existencia de estas aves. ¿Crees que es suficiente o los censos están demostrando que es suficiente? Bueno, la pregunta está respondida en sí misma. No es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. O sea, cuando se hace una concentración parcelaria, muchas zonas se roturan o se quitan de ribazos, que les vienen muy bien a estas aves, y nunca es suficiente. O sea, el terreno que se gana haciendo una concentración parcelaria con sumar parcelas debería de devolverse de alguna manera a la naturaleza, dejando zonas, y no zonas al azar, sino zonas delimitadas donde se sabe que ciertos animales esteparios que tienen problemas tienen querencia. Y eso no se hace por parte de la administración. Se hacen estudios de qué come una butarda o por qué hay un declive del sisón, más o menos se sabe, pero luego no se están llevando medidas prácticas a cabo. Y no se están llevando medidas prácticas a cabo porque la agricultura tiene infinitamente más poder que la conservación. En la realidad, sobre el papel, todo es muy bonito relativo a la conservación, pero en la realidad no es así.
Y es un poco el problema que están teniendo todas las aves esteparias, entre las cuales pues están las abutardas, están los isones, están las ortegas, todo lo demás. Bueno, la abutarda es como la más grande, una de las más visibles, pero todo va relacionado. Ok, vale. ¿Alguien tiene algún comentario más? Sí. Hola, yo quería saber cuántos ejemplares puede sacar a flote una parema de abutardas o goma de cada año. Y luego la otra pregunta se me ha olvidado, pero bueno, mientras Te viene, vale. La que se te ha olvidado te la respondo pronto. A ver, de las más o menos 30 hembras, te voy a decir lo que pasa aquí. En otras zonas habrá otro tipo de productividad, pero más o menos de 30 hembras que hay aquí, en esta zona, pues el año que sale un pollo, ¿no? Esto Antonio lo entiende mejor, de 30 igual termina volando. O sea, termina, digamos, volando. Estos animales son nidífugos, o sea, ponen en el suelo y a las pocas horas ya los pollos ya andan detrás de la hembra, pero tienen una mortalidad muy alta. Entonces, de las 30 no se sabe cuántas llegan a poner, pero seguramente muchas puestas se malogren porque molestias o porque se labra la finca donde está poniendo o por lo que sea. Y de todas esas, pues el pollo, que es pequeñito, pues muchos los predarán o tendrán el tipo de molestias o de problemas que sea seguramente ocasionados por la mala alimentación derivadas del uso de pesticidas. Y de todo eso, un animal que digamos que con 4 meses, o sea que para el mes de agosto, con 3 meses o 4 meses, vaya con el resto, pues aquí a lo mejor un año con otro, pues hay un pollo, 2 pollos, y de ahí, digamos que dentro de un año, de ese tanto por cien, pues igual sobrevive un muy pequeño tanto por cien. O sea que aún no ha acabado, digamos, su fase de prueba en la naturaleza, que aún le quedan por quedar muchos obstáculos de vuelo, de tal. Entonces, a lo mejor de cada 3 años, aquí vuela un pollo realmente cuando tiene un año de edad. me acuerdo de las ¿Cuántos años vive una abutarda? Pues hay estudios que dicen que vive como unos 15, pero bueno, yo hablando con gente que controla mucho, eh, no, o sea, no se sabe realmente. O sea, si tú buscas en internet y por ahí pone 15 años, pero en Hungría, en un centro que tienen allí de cría de abutarda, que ahí en una zona tuvieron problemas, pues hablaban de muchísimos más. O sea, son aves grandes que, digamos que si las condiciones son favorables, pues seguramente vivan 30, 35 años. Digamos que la población se está sosteniendo o se está manteniendo porque viven muchos años. Entonces, digamos que los bichos que quedan tienen cierto nivel de experiencia y pues siguen aguantando, pero no se cree que vayan a vivir eternamente. Buenas, pues sí, como dice Jesús, soy Inés. Estoy en el segundo año de doctorado en el Instituto Pirenaico de Ecología de Zaragoza y pues sí, vengo a hablaros un poco de qué es lo que estamos haciendo aquí en la laguna de Gallo Canta en relación a los microplásticos. Entonces, pues lo primero, os voy a contar por qué. Pues para hablar claro y siendo honestos, el plástico es fantástico. No hay ningún otro material como el plástico hasta ahora. Es ligero, es resistente a la corrosión, es barato, es fácil de procesar. Tiene un montón de cualidades que permite un montón de aplicaciones, sino en todos los sectores, en casi todos, y es algo que nosotros hemos incorporado en nuestro día a día precisamente por lo útil que es. Y como el plástico es fantástico, pues desde que se empezó a comercializar a mitad del siglo pasado, se ha disparado su producción. Podríamos decir que cuando se empezó a comercializar, si esa cantidad de microplásticos hiciésemos un equivalente en superficie, sería este puntito rojo de aquí, que no sé si lo veis, que sería Liechtenstein, y hemos pasado de este puntito a una señora Dinamarca en la actualidad. Que el plástico es fantástico hasta que ya no lo volvemos a usar y se convierte en un residuo. Y aquí empiezan los peros. 4 de cada 10 plásticos que se fabrican son envases.
con lo cual le damos un uso y después ¿qué hacemos? Lo desechamos. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? 1 de cada 10 plásticos solamente se recicla en el mundo. Con lo cual, ¿qué pasa con el resto de plásticos? Pues al final, por muchos factores, por ejemplo la radiación solar, se acaban fragmentando, se acaban desgastando hasta un tamaño entre 5 milímetros y 1 micra, que es cuando los llamamos microplásticos. Y estos microplásticos hace un tiempo dijeron no solamente están por ahí, sino que además los hemos fabricado para incorporarlos en productos que usamos en el día a día, incluso en productos de higiene personal, pasta de dientes, exfoliantes. Los tenemos porque queremos y además los tenemos en sitios donde no queremos, los tenemos hasta en la cerveza. Entonces, si los microplásticos están por todos lados, ¿cómo no van a estar en diferentes niveles de la cadena trófica? Tenemos microplásticos hasta en pingüinos de la Antártida. Y si hay microplásticos en pingüinos de la Antártida, ¿cómo no vamos a tener nosotros microplásticos? En genitales, en leche materna, en el cerebro, en el hígado. ¿Y cuál es el problema de todo esto en realidad? Lo que sí sabemos es que los plásticos contienen una serie de aditivos que les dan, pues, por ejemplo, elasticidad, les dan transparencia y son capaces estos plásticos de liberar estos aditivos al medio. Y algunos de estos aditivos pueden ocasionar cáncer, pueden alterar el sistema endocrino, pueden alterar las hormonas, por ejemplo el ciclo menstrual, pueden ocasionar alteraciones también del sistema respiratorio, asma y otras cosas, otros efectos en la salud. Esto por un lado. Por otro lado, se están haciendo también experimentos con seres vivos varios, de manera que se les está dopando con microplásticos durante un tiempo y se está viendo qué efectos tienen. Pues en muchos casos tienen inflamaciones en el sistema digestivo, con lo que esto conlleva. Tienen también alteraciones en su comportamiento, por ejemplo, a la hora de defenderse o a la hora de depredar, con lo que esto conlleva. Entonces, pues bueno, lo que está claro es que buenos no son, pero esto está en fase de investigación todavía, así que veremos más adelante qué es lo que nos dice la gente que estudia la toxicidad de los microplásticos. Entonces, bueno, aquí tenemos un popurrí de cosas que en definitiva lo que podemos pensar es que por lo menos el plástico es un residuo muy complicado de gestionar. Pues hemos dicho que puede liberar sustancias tóxicas al medio. Hemos dicho que tiene una tasa de reciclaje muy baja, está por todas partes y encima es persistente, que puede tardar hasta 1000 años en degradarse. Pero no podemos olvidar que al final tiene un montón de aplicaciones en nuestro día a día y en muchos sectores económicos y al final pues también lo que importa es el bolsillo. Entonces hasta aquí más o menos os he dicho por qué nos interesa estudiar los microplásticos. Ahora vamos a ver por qué nos interesa estudiarlos en la laguna de Gallo Canta. En primer lugar, y dicho así un poco en bruto, es una laguna endorreica. Pues esto que es una laguna cerrada que tiene entradas de agua pero no salen. El agua se evapora, con lo cual para nosotros es más fácil estudiarlo porque podemos medir de forma más directa esto es la causa, esto es la consecuencia. Por ejemplo, en el océano pues lo hubiésemos tenido más complicado porque tiene muchas entradas, hay procesos más complejos, en fin. Esto por un lado. Por otro lado, el valor ecológico que tiene la propia laguna. Es una reserva natural con un montón de catalogaciones, una biodiversidad espectacular, pero también nos interesa que tenga influencia humana. Así podemos también ir analizando diferentes cosas. La depuración de aguas de la población, podemos estudiar la agricultura, cosas varias. Pero sobre todo, y lo más importante, lo que ha hecho que pongamos el foco en esta laguna es que también, como nos ha contado UG, vienen aquí todos los años decenas de miles de aves, las grullas, en su periodo migratorio, entre el norte y el sur de Europa. Entonces, esto nos hizo plantearnos qué pasa si una grulla que está en el norte de Francia se está alimentando e ingiere algún microplástico, luego viene y aquí excreta en la laguna y deja algún microplástico. O alguna grulla que tenemos por Extremadura y viene aquí y ocurre lo mismo. O al contrario, está por aquí, por la zona de la laguna de Gallo Canta,
ingiere algún microplástico y luego se lo lleva a otro sitio. Entonces esta idea de que las grullas puedan ser un vector de contaminación nos pareció bastante interesante, porque al final tenemos que pensar 60.000, 80.000 grullas por aquí excretando la mitad del día, pues con que haya un microplástico cada 5 excrementos, pues puede ser algo bastante importante. Y por último, y no menos importante, también como ha dicho Jesús, pues mi madre es de aquí, de Aldehuela de Liestos, y al final, pues bueno, lo que está más cerca como que también me interesa más. Todo esto nos ha hecho llegar hasta aquí y aquí estamos con el proyecto Vinilo, que es un proyecto muy, muy reciente. Y en realidad lo que queremos hacer es responder a 3 preguntas principalmente. Por un lado, ¿cuántos microplásticos hay en la laguna? ¿De qué tipo son? ¿Y de dónde vienen? Y para responder a esto, hemos planteado, hemos barajado aquí varias maneras, varias vías de entrada, fuentes de microplásticos a la laguna. Estas fuentes que estamos barajando pues son el agua tratada de las depuradoras de aguas residuales, por un lado pues por la huella que pueda dejar la propia actividad, que por supuesto utiliza plásticos y estos puedan llegar hasta la laguna, o que las propias grullas ingieran y también excreten por aquí. Pues el agua de los barrancos que puede llegar hasta la laguna, las grullas que hablábamos ya de ellas, y otra posible vía de que lleguen microplásticos a la laguna puede ser a través del aire, que pues sabemos todo el mundo, por ejemplo, que hay polen en el aire, pues hay polvo, hay otras cosas, pues también hay microplásticos que se pueden depositar. Esto lo llamaremos deposición atmosférica. No solamente nos interesa qué fuentes hay de microplásticos en la laguna, sino también después qué ocurre, dónde se acumulan, qué sumideros tenemos. Entonces, pues bueno, los principales son el agua y el sedimento de la propia laguna. Aunque alguna de las fuentes también puede actuar de sumidero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vemos qué cantidad hay y qué tipo de microplásticos hay en todas estas fuentes. Hemos ido cogiendo muestras desde 2023, que este año acabaremos los muestreos. Y bueno, pues aquí tenemos una foto, un ejemplo de lo que tenemos como captador de esta deposición atmosférica. Una vez que tenemos las muestras, llegamos al laboratorio y tenemos que hacer diferentes tratamientos para aislar estos microplásticos. ¿Cómo lo hacemos? Porque, como veis, no tiene nada que ver un excremento de un suelo de una muestra de agua. Pues bueno, utilizamos las mismas técnicas, pero variamos un poquito de una muestra a otra. En resumen, lo que hacemos es eliminar, por un lado, la materia orgánica con agua oxigenada y, por otro lado, nos interesa también separar la materia mineral. Entonces, ¿qué hacemos? Pues añadimos una solución que es muy densa, con lo cual se nos quedan los microplásticos flotando y así luego podemos extraerlos. Entonces, tenemos un líquido que contiene microplásticos. Pues filtramos este líquido, desechamos el líquido. Nos quedamos con los microplásticos que se quedan adheridos a un papel, a una membrana, un filtro, y con este filtro después podemos ir a la lupa y anotar las características que tiene, que van a ser muy importantes. Pues anotamos el tipo de microplástico que es, pues una fibra, un fragmento. ¿De qué color es? Pues azul. Y sobre todo, qué tamaño tiene, porque con el tamaño después podemos hacer la estimación de la masa, de cuánto microplástico hay aquí. Pero al final lo que más nos importa es qué tipo de microplástico tenemos, polietileno, polipropileno, policarbonato. Entonces acudimos a infrarrojos para hacer el análisis de la composición química. Hasta aquí más o menos responderíamos a las 3 preguntas principales que nos hemos preguntado en este proyecto, pero vamos un poquito más allá y también nos preguntamos cuándo se empezaron a acumular los microplásticos en la laguna de Gallo Canta. ¿Qué hacemos para esto? Acudimos a un sondeo. Un sondeo, bueno, pues ya veis que es sedimento, es barro. Tenéis que imaginar que nosotros entramos a la laguna de Gallo Canta y metemos un tubo que clavamos en el suelo y entonces sacamos como una porción del suelo debajo del agua de Gallo Canta. Este suelo, este sedimento, digamos que de esta foto de aquí, la parte de arriba sería lo que está en contacto con el agua
y por lo tanto es el sedimento más reciente, y esta parte de abajo es el sedimento más antiguo, con lo cual aquí tenemos una cronología, tenemos una historia, un registro de lo que ha ocurrido en la laguna, y con esto podemos acudir a este material y después ver cuándo empezamos a encontrar microplásticos. Otra pregunta que nos hacemos es si la cantidad, concentración y el tipo de microplásticos es similar en otras lagunas de Aragón, para saber pues, más o menos el estado de conservación de nuestra laguna, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos la parte de arriba, concentraciones de número de microplásticos por litro en varias lagunas de Aragón. Algunas pues bueno, están más en el Pirineo o Prepirineo. Aquí tenemos Chiprana, la salada del Valle del Ebro. Y bueno, las que están en rojo, digamos, son muestras que hemos tomado, todas son muestras de 2023. Las que están en rojo son las muestras que hemos tomado en la superficie del lago y las que están en negro son las del fondo, para ver también si hay diferencias en la concentración arriba o abajo, porque algunos miden hasta 25 metros de profundidad, puede haber diferencias. La que tiene que ver con Gallo Canta es esta de aquí, la que pone Pardina, que es un punto de agua dulce donde cogimos muestra, que está muy cerquita de la laguna. Y bueno, pues aquí sacamos metacrilato, por ejemplo. Como el estudio es bastante reciente, todavía estamos tratando los datos, entonces no hemos traído más resultados, pero bueno, esperamos tenerlos pronto. Y nada, pues por mi parte agradecer a toda la gente que nos echa un cable, incluido el Centro de Interpretación de aquí de la Laguna, que si tenéis oportunidad os invito a que os paséis por allí porque son encantadoras y saben un montón de la zona. Y si os apetece, pues podéis seguirnos, nos hemos modernizado, tenemos Instagram y ahí iremos colgando pues todas las novedades y los resultados que vayamos obteniendo. Hola, buenos días. Os veo muy bien, ¿eh? Muy guapos y guapas a todos. Bien, vamos a hablar de piedras. ¿Qué es una cantera histórica? Pues obviamente un sitio donde se sacó piedra y que ahora ha dejado ya de sacarse, hace 50, 100 o 1000 años. Bueno, vosotros ya lo sabéis porque me habéis estado buscando canteras históricas, con mucho éxito, por cierto. Felicitaros porque ha sido una campaña interesantísima. Luego comentaré alguna de las cosas. ¿Y qué se pretende al estudiarlas? Pues uno es reivindicar el... A ver, no. El puntero. Reivindicar la actividad industrial histórica que ha habido. Reconstruirla como parte de nuestra historia y también identificar si, por ejemplo, tenemos un edificio o una estatua con un valor histórico-artístico, no es lo mismo que la piedra la hayan traído del pueblo de al lado que la trajeran de Italia. El tema histórico que puede haber detrás es importante. ¿Cómo estudiamos esto? Pues de un lado hay que estudiar los documentos históricos, la bibliografía y demás. De otro, hay que estudiar los edificios y las esculturas de las que queremos saber qué hay en la cantera. Y luego hay que estudiar las canteras. Pero sobre todo, lo que más trabajo lleva, por lo menos para el geólogo que soy yo, es construir una base de datos. Si nosotros queremos saber una escultura de dónde se ha traído el material, tienes que traer roca de media España para comparar y decir, pues esta venía de Galicia o esta no, esta viene de Uset. Esa base de datos es importante y se basa en muestrear canteras. Una de las cosas que probablemente haré si me da tiempo es ir a las canteras que habéis encontrado y muestrear la roca para usarlas como patrón en la base de datos para identificar materiales. Os iba a empezar poniendo el ejemplo de una cantera, el estudio de una cantera que además lo encontraron unos estudiantes de geología en su zona de campo, me llamaron a mí y yo dije, pues esto es una cantera histórica, que está
No sé si lo llegáis a ver, yo no lo veo porque estoy sin gafas, pero esto es Abanto, esto es Pardo, el pueblo de Pardos que está completamente abandonado, esto es otra carretera por aquí, pero está cerca de Abanto. En Abanto habéis identificado una cantera que es una de las que se abrió más recientemente en Aragón y se cerró también la cantera de Abantos. ¿Quién la han estudiado? Que me levantan la mano. Pues esa se abrió en el 2005 y se cerró sobre el 2012. Pero funcionó con la maquinaria más moderna que ha habido prácticamente en Aragón, la de Abanto. Pero bueno, ahora os iba a hablar de esta de Pardos porque es mucho más antigua. Aquí está el pueblo y aquí está la cantera. No, los que veis sin gafas o lleváis las gafas supongo que lo veréis. Mirar, según me enseñaron la cantera los estudiantes, veis, esto parecen como columnas a medio sacar. Es redondo y aquí se ven huellas de este estilo. Hombre, era un poco raro que los había de diámetro más grande y más pequeño. Llamé a unos arqueólogos y hicieron una publicación. En principio pensaron que pudiera ser romano, porque además, primero porque eran columnas y luego porque existe una vía de acceso, ¿veis? Marcada en el terreno, se ve, y la distancia de ejes coincidía con el tamaño de las carretas romanas, pero también con el de medievales. Ahora pensamos que no, que es medieval. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron los arqueólogos ver todos los yacimientos romanos de Aragón y no aparecía la roca por ningún lado. Y sí que encontramos referencias en manuscritos del siglo XVII en el Palacio Real, perdón, es en el XVIII. El XVIII el rey quiere decorarse el palacio todo con mármoles españoles. Y entonces envía a buscar por toda la península y hay una referencia que en Pardos hay un jaspe pajizo, que efectivamente la roca de allí es una riolita amarilla de color paja. Probablemente no la cogen para el Palacio Real porque es una roca ígnea muy dura y allí están cogiendo solo rocas más blandas porque las rocas ígneas les costaba mucho de trabajarlas. O sea, y pensamos ahora, voy a ir para atrás, sí, que lo que eran estos rollos de piedra que se ven abandonados ahora en los pueblos y que se usaban para pasarlos después de sembrar para que la semilla quedara enterrada. Era una cantera entre probablemente el 16 y el 18 para estos rollos de piedra con este uso. Hay otras, ahora vamos al revés. El Lleó de Bocairent es una escultura íbera del siglo VII a.C. Aquí interesaba mucho saber dónde podía estar la cantera y aquí geológicamente tuvimos mucha suerte. Bueno, comentaros también que aquí encontramos, no sé si lo habéis visto, es una gradina, es como un cincel, pero en vez de tener el borde liso tiene puntitas. Eso se usa para labrar esculturas. Pues bueno, en este león están las huellas de la gradina más antigua que se ha encontrado en la península ibérica, probablemente de origen fenicio porque es del 700 a.C. Eso se ve en el propio león, en la tripa que está por debajo, se ven las huellas. Pero bueno, la roca del león, en estos casos hay que sacar una esquirla diminuta, pero una esquirla de 4 milímetros al microscopio la puedes convertir en 4 kilómetros, es la ventaja. Pero bueno, tenía unos microfósiles, a ver, se me va, muy característicos, ¿veis? Estos son microfósiles y permitieron datar el estrato, como estaba hecho un mapa geológico, con mucha exactitud del que se ha sacado. Entonces en el mapa, el yacimiento arqueológico estaba aquí y el estrato que contiene esos fósiles está aquí. No sé si veis los cuadrados que tiene el mapa son de 1 kilómetro, estaba como a 8 kilómetros de distancia. Y en estos momentos están los arqueólogos batiendo el terreno a ver si encuentran lo que sería una de las canteras más antiguas localizadas en la península. En el Valle del Ebro hemos encontrado muchas canteras medievales.
en los sillares se ven lo que se llaman marcas de cantero, pero estos nos indican solo el que era como una firma del cantero, no indican de dónde procedía. La procedencia hay que hacerla por otros métodos, pero bueno, en el caso de la arenisca del Valle del Ebro, que es este material el que más se usa en edificios históricos, suele estar cerca del monumento. Ahora os pondré un ejemplo y lo que se ve son, digamos, lo que habéis estado buscando vosotros en las canteras, en vuestras canteras, son estos rebajes y estos escalones que son las marcas de extracción. También no sé si habéis localizado huellas de las vías de acceso. Eso es importante también, como son estas. Son las huellas de los carros. Si vamos por detrás del siglo XX, son todo, la manera de sacar los bloques eran carros, entonces dejaban estas huellas. Y bueno, estos son mapas de canteras de estas que en muchos casos están al lado de los monumentos. Esta es la zona del Ebro en la Zaida, pero por ejemplo esta de Alquézar os la quería enseñar, no sé si conocéis Alquézar. Pues está la colegiata de Alquézar y a 50 metros de la puerta de entrada está la cantera histórica. Se ve allí de que tenían la piedra al lado, pues de allí mismo la iban cogiendo. No se calentaban más el tema. Y ahora hablaros de las canteras del Palacio Real en Madrid, porque ya os he adelantado que en el siglo XVIII el rey dice: quiero decorarme el palacio con mármoles de colores, pero solo de mi imperio. Y más concretamente, como traer los mármoles de América era muy complicado, dice, pues de la península. Y entonces establece, bueno, está la roca constructiva, pero esta es más banal porque es de los alrededores de Madrid. Se utiliza granito y caliza del páramo de las proximidades de Madrid. Pero el rey lo que quería decorar eran salas de palacios así, de ricas, que están llenas, se llama taracea en piedra. Fijaros que todo esto está hecho con roca. Tallaban la roca en filetitos, rocas que escogían de distintos colores y trazaban dibujos sobre todo en los pavimentos, pero también en los muros y en las jambas de las puertas. Y esto lo pongo además porque, bueno, desde ayer hasta septiembre, si vais por Madrid, pasaros, están expuestas las 8 arcas con las que el rey elegía, pues decía, en el baño quiero que me pongan este rojo y en el dormitorio este negro. Aquí se puede contar la anécdota, no sé si la conocéis, una de Quevedo, la esposa de Felipe IV, Isabel, era coja y le fastidiaba un montón que le dijeran que era coja. Y entonces Quevedo hizo una apuesta, sus amigos dijeron: no tienes narices de decirle a la reina que es coja. Y Quevedo dijo: a que sí. Entonces cogió un clavel y una rosa, se fue a la reina y le dijo: entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Pues bueno, esto era igual, le traían la caja al rey y le decían: su majestad escoja, ¿no? Bien, pero viene la lista de las localidades, y aquí no se ve ni torta, pero bueno, os lo leo yo. Estas son 8 cajas con 301 canteras de toda la península. Y me parece que son 30 de Aragón. Pero entre las 30 de Aragón tenemos 3 del partido de Daroca. Os lo leo porque ya digo que no se ve. Fonfría, Jereruela y Moyuela. Y estas son las 3 rocas, porque está la roca que se ha sacado de aquí. Esta es la de Fonfría, esta es la de Jereruela y esta es la de Moyuela. Yo no he podido localizarlas. Las he comparado sobre todo con las de Uset. Pero la de Uset no la usaron. Esta es la que veréis luego en la cantera histórica. Me ha extrañado que no esté en el Palacio Real, porque lo que más le gustaba al rey era poner las paredes de color oro.
de piedras que fueran amarillas. Y justo la de Uset, como veis, perdón, es bastante amarilla. Y cuando vinieron, la exploración, cuando envía gente por toda la península, es en 1730, que yo creo que la de Uset estaba activa en esa época, pero por lo que sea no la cogen, ¿eh? Bueno, seguimos. Esta es la cantera de Uset que queréis saber luego. Están en toda esta zona las huellas. Bueno, hay otra que vamos a ver ahora más en detalle que está aquí, pero que es del siglo XX. Ahora veremos por qué. Esta es la roca. Si os fijáis en el monte, encontraréis geodas. Tiene esto, por ejemplo, para escultura o para chapados, es un problema. Veis que son huecos, esto de aquí, ¿eh? Y luego lo que tiene, como la de la Puebla de Albortón, son bioturbaciones de cangrejos, que se ven bastante. Esta especie de huecos así, es que cuando era un barro, la roca, al principio, pues pasaba un cangrejo. Es de edad cretácica, de cuando los dinosaurios, y es una caliza dolomítica. La dolomita tiene sus cualidades. Para pavimentos es mejor que la caliza porque es un poco más dura. Y no tanto como el granito. El granito es muy malo en pavimento, no sé si sabéis por qué. Es durísimo, no pierde nunca el brillo, pero cae una gota de agua y como no pierde el brillo ni el pulido, te das el batacazo garantizado, ¿eh? ¿Veis? Esta es la roca de Uset. Aquí se ve muy bien esto que os he dicho, que es las bioturbaciones de cangrejos, ¿eh? Cuando era un barro, pasaban los cangrejos. El cantero de la Puebla de Albortón, que los tiene también, se lo tomó muy mal lo de los cangrejos. Bueno, se lo tomó a risa y dice, ¡ja, ja! Este hombre dice que mi roca se la comían los cangrejos. No, no caía que la roca hubiera sido al principio un barro, ¿eh? Esta es la parte, la carretera asfaltada está justo detrás, a 10 metros por detrás de esto, y es la parte que probablemente es del siglo XX, probablemente se extrajo piedra para la capa para hacer la carretera. ¿Por qué pensamos que es del siglo XX? Pues sobre todo porque, veis aquí, las perforaciones estas de barrena son mecánicas. Es un cilindro perfecto, se ha hecho con un sistema mecánico que solo es a partir de 1950 más o menos que empezó a usarse. Hay alguna extracción más antigua en la parte esta del siglo XX, porque esto sí que es una barrena mecánica. Luego ahora veréis que en la medieval no hay barrenas tan claras. Os comentaré por qué puede ser. Esta también es más antigua, tiene más pátina que esta otra, esta se ve muy fresca. Esta igual es de los años 90 y esta igual de los 60. La diferencia es porque ya empieza a tener una pátina superficial de envejecimiento. Y luego hay huellas de la extracción medieval, ¿eh? Que se puede cotejar con la edad que imagino que Jesús lo tienes controlado de los edificios en el pueblo de Uset, porque se emplearon allí. Entonces, fijaros aquí, la medieval eran más listos, cogían estratos más delgados y del grosor ya del sillar que querían obtener. Y así trabajaban menos, obviamente, ¿eh? Encontramos muchos bloques, ahora veréis que entonces, a ver, perdón. Este está escuadrado, no se lo llegaron a llevar, pero en fin, estos tres ejes están escuadrados y luego in situ se ven también señales de trabajo. No sé si veis aquí esta repisa, ahora la pongo más de cerca para que lo veáis. ¿Veis? Aquí les interesaba que el sillar tuviera solo este grosor, por eso está este labrado plano, sacaron la parte de arriba. Pero por eso han escogido esta zona que los estratos son más delgados. Lo ideal para ellos es que el estrato tuviera justo este grosor, que hay bastantes, porque era la dimensión del sillar que había que colocar en obra, y entonces ya tenían que trabajar menos para sacarlo.
¿Veis? Estos son sillares que han quedado allí abandonados, ya medio labrados in situ. La ventaja de labrarlos in situ es que luego llevaban menos peso, que en aquella época era un problema. Los que abandonaron, pues porque a lo mejor se les partió por un sitio que no era y ya dijeron, este no nos sirve. Y luego lo que sí que se ven es unas perforaciones, eso tendríamos que estudiarlo más. Probablemente la extracción del bloque la hacen siguiendo fisuras naturales que ya tenía la piedra. Y esto lo hacen para meter la barrena y apalancar, sacar el bloque metiendo cuñas también por otros lados. Es difícil, seguro que hay marcas de cuñas, no las hemos visto bien, pero es que, claro, ya desde el 16 o el 17 hasta ahora se ha formado una capa de líquenes que lo que es la marca de la cuña, que es más finita, ahora os enseñaré unas marcas de cuñas, es difícil de ver. Entonces aquí una extracción tradicional que se hace desde época romana es partir los bloques con barrenas y cuñas, ¿veis? Dejan unas huellas así verticales y ahora veremos marcas de cuñas también. Esta es la zona que os digo que veis que está explotada, que permitía conseguir sacar porque los estratos son del mismo tamaño que los sillares que necesitaba. ¿Veis? Aquí se ve de distintos y tiene casi 2 kilómetros de longitud la zona donde sacaban, no es como las explotaciones modernas. Imagino que ahí los canteros iban los tres mirando que nos han pedido sillares de este tamaño. Hombre, mira, aquí hay un estrato justo de este grosor. Y entonces sacaban allí 10 sillares y se los llevaban. Y luego cuando volvían dentro de un mes se ponían en otro lado. No es que el concepto de cantera, de explotación de cantera, como el que tenemos ahora. Esto, aunque es una explotación del siglo XX, lo que se ven bien, bueno, estos son huellas de barrenas y estos son las huellas de cuñas. Es decir, aquí la manera de partir los estratos estos de mármol en Almería, era meter muchas barrenas verticales y luego por esta superficie natural metían las cuñas y entonces ya partía el bloque. Pero estas son el tipo de huellas de cuñas que probablemente se podrán encontrar en la cantera mirando con detenimiento. Y he querido acabar poniendo aquí vuestras canteras, vuestro trabajo, porque ha sido estupendo y habéis documentado prácticamente toda la explotación de cantería de la región. La más antigua, la de Nombrevilla. La de Nombrevilla probablemente son las canteras con las que se construyeron las iglesias románicas de Daroca. O sea, ¿dónde están los de Nombrevilla? ¿Quiénes son? Muy bien. Y a los demás también, trabajo espléndido. Bueno, pues nada más. Gracias por la atención. Bueno, disponemos de unos 10 minutillos para cada instituto. Evidentemente hay zonas como Monreal que son zonas más llanas y han podido encontrar menos canteras, se la han más reducido, y otros institutos que tienen más pues tendrán un poco más de tiempo. Venga, pues gracias por... Hola, soy Jorge Ricardo y pues en Monreal he encontrado un lugar el cual le llaman el Cerro, que está en la carretera de Monreal hacia Villafranca por la zona de Los Ojos. Y a ver, no he podido encontrar mucha información porque hay unas granjas al lado y casi no se puede acceder, pero entrando por un camino que está a la derecha se pueden ver pues unas rocas que creo yo que pudieron ser, se pudo sacar roca de ahí para usarla en el pueblo. Y pues tampoco he conseguido mucha más información, ya que no aparece registrada en ningún lugar, solo en algún mapa que pone que se llama El Cerro y poco más puedo decir. ¿Sabes para qué se utilizaba la roca esta? Pues supongo que sí, para eso, pero es que como no he encontrado información, pues tampoco puedo saber. De la derecha abajo parece que son sillares. Y por
bueno, ahora, según lo que he mirado, pues se está usando de vertedero para el pueblo. Pero fíjate, en la foto esa de la derecha abajo se ve casi un sillar completo. Mire las dimensiones y mire siendo el pueblo, hay algo construido con esas dimensiones y con esa piedra. Sí, sí, claro. El cubo, y luego el bloque que haya por el pueblo, a ver si coinciden esas... ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves? Sí, sí, sí. La longitud, el ancho y el alto. Eso es un sillar, ahí que estaba casi sacado. En el pueblo, si hay bloques de esas dimensiones y del mismo aspecto, sí, como que la Vale, vale. Por lo menos. Sí, sí, sí. Lo he encontrado, gracias. Pues nada, muchas gracias. Y ahora pasamos a los de Calamocha, que es una sorpresa para ellos. ¿Podéis pasar varios? Venga, pues. ¿Tú vas a hablar la primera? No, este era mío. La primera es la tuya. Yo. Como el de mano estáis muchos, os vais a para esto, pero no te lo pongas. Esto lo sujetas más o menos cerca de la boca y esto con la otra mano. Has localizado 35 canteras. Vale. Hay que nos graban y todo. Hola. Hola. Es que están hablando, tío. Hola, yo soy Pilar, del Instituto de Calamocha, y entre todos hicimos una investigación de un poco las minas y canteras que hay en el Jiloca, y esta es la primera, que es de Daroca. Está junto a la carretera a 1502, y bueno, está en la calle de Daroca, que hay un barranco, y esta mina se utilizaba para sacar, sobre todo, para hacer modelos hidráulicos y tal, y para toda Europa, y es muy importante, y ha sido una de las minas más importantes de España, y se utilizaba para la extracción de minerales como el plomo o la plata del zinc. Y no sé. Y ya está. Claro. Sí. Bueno, pues siguiente. No. Pero la siguiente es a mí. Es que no sé si es la siguiente. Es que. Pásale ahí. Pasará tú. Que igual es la de María Polo, ¿eh? Yo no. Esa es la de María Polo. La de María Polo. ¿Vosotros dos habéis hecho una? Sí, pero no. Bueno, soy Laura. Yo no me encargué en esta mina, pero es que la compañera no ha podido asistir. Pero esta es la mina Nueva Virginia, que se llega partiendo de la Anzuera por la T16. Bueno, y un poco la descripción de esta mina es que la mineralización se encuentra sobre dolomita de la formación de calidad de cistoideos. Su edad es del Ordovícico. La mineralización es de tipo hidrotermal, resultado del paso de gases y líquidos cargado en minerales que han cristalizado en las oquedades de la roca calcárea. Esta mina cerró sus puertas porque se abrió un expediente contra ella por una denuncia que apelaba que era una mina de hierro. En ese momento era muy común denunciar las minas de hierro porque los impuestos eran menores que las de otros minerales. Esto sucedió alrededor de 1917 y estas son las fotos que ha podido conseguir nuestra compañera. Muy bien, pasa. Es una cabrona, Laura. Pasa tú, pasa. Está aquí, pasa. Esta es la mía. ¿Cuál es? Virgen del no sé qué. No. Mina Virgen del Carmen, Santa Cruz de Nogueras. Ahora vamos a hablar de la mina que se encuentra en Santa Cruz de Nogueras, que llegó a tener dos nombres, Mina Virgen del Carmen, y también llegó a llamarse Imperial, que cerró porque se generaba más gastos que beneficios. La mina había sido dotada por numerosas galerías hasta que se realizó una explotación a cielo abierto entre los años 70 y 80. Los restos del lavadero de mineral se encuentran junto al río Cámaras, en las proximidades de la carretera. En la mina y la explotación a cielo abierto se extraían
mineralizaciones de galena, de las cuales se obtenía plomo. No sé qué pone ahí, la explotación a cielo abierto se extrajeron 18.000 toneladas de este mineral, haciendo que la mina entrase en bancarrota. La mina cerró en 1980 debido a que generaba más gastos que beneficios. Han acabado los 10 minutos, ¿no? Yo soy Diego y mi mina es la mina de Moyola, que está en Moyola de Monforte, Teruel. ¿Cómo llegar? Bueno, pues se puede llegar desde el casco urbano de Moyola, tomando el sendero PRZ 108, y está en un tramo que conecta con un paraje conocido como El Encino. Es una antigua cantera de extracción manual, posiblemente utilizada para obtener caliza. Son visibles muchos frentes de extracción y acumulaciones de escombros en terrazas. Hay muchas marcas de herramientas manuales como picos y cuñas que indican una actividad pues no moderna, sin máquinas ni nada, por lo que tiene una edad antigua. Tiene un tamaño medio y es semicircular. Está en una ruta interpretativa, por lo que forma parte de un patrimonio geológico. Está el Palacio Real, acabo de verlo ahora. ¿No os acordáis que he citado Jereruela, Fonfría y Moyola? Ese es así. Es la del Palacio Real. O sea que quedaremos nosotros para ir a verla. Eso no es la nuestra. Sí, sí. Ahora vamos a hablar de una que se encuentra en Badenas, que se llama Mina San Ramón, que para entrar a ella pues hay que pasar por el Carrascal, que se encuentra siguiendo la carretera de Badenas hacia Los Cos. A pesar de que la base de datos de Dara carece de registros oficiales y exhaustivos, se sabe que la mina San Ramón tuvo un papel importante en el pasado. Cuenta con varias galerías. Se explotaron dos principales filones de los que se obtuvieron galena y esfalerina de baritina, además de calcopirita y siderita. En ella se localizan varias galerías y dos extensas escombreras. Actualmente la mina se encuentra en estado de abandono, no hay actividad minera. Eso tiene que ser, esta es la nuestra. Yo creo. Oye, pero vamos a ver. Susana, no grabes. Bueno, pues desde el centro de Orihuela del Tremedal se puede acceder a antiguas canteras siguiendo la carretera A1512 en dirección a Bronchales. Existen caminos forestales que se desvían hacia zonas de extracción de la Sierra Alta. Luego, pues en estas canteras fueron activadas desde épocas antiguas y algunas aún muestran frentes de extracción, bloques parcialmente cortados y acumulaciones de escombros. Las marcas de extracción son mayormente manuales, cortes rectos en la roca, marcas de cincelado y restos de carga de bloques. Algunas zonas muestran la reutilización de canteras como espacios de almacenamiento o zonas de pasto. El tipo de piedra extraída era valorado por su resistencia y tonalidades rojizas o grisáceas, típicas de la sierra de... Sí. Y ya. Oye, esta también es del Palacio Real. No, que no la he puesto, estaba en la lista, había una, lo que pasa es que he citado las tres del partido de Daroca, pero hay dos citadas en Orihuela del Tremedal. Entonces, si hay huellas y marcas de extracción, seguro que es otra de ellas. Ahora luego me dais el correo electrónico como este chico. Y bueno, esta ya es la última que hemos hecho y es la cantera del Sabinar, que está en Blancas. ¿Cómo llegar? Bueno, la cantera se encuentra a 3 kilómetros de Blancas. Para llegar hay que tomar un camino hacia el norte pasando por el monumento a la Cordialidad y la Sabina de Hierro. Desde allí se continúa recto hacia el noreste sin desviarse hasta llegar a la cantera. Y bueno, un poco de información sobre esta cantera.
Estas fotos muestran una cantera a cielo abierto dedicada a la extracción de dolomía ornamental y se observan frentes verticales bien definidos con cortes planos y lineales típicos de la extracción mecánica mediante hilo diamantado. El terreno presenta una disposición escalonada en bancos, característica de una explotación organizada, y en base del frente hay escombreras formadas por bloques de dolomía irregulares acumulados tras el corte. También se aprecia maquinaria de gran tamaño, lo que indica la actividad extractiva reciente. El entorno es árido y despejado, con muy poca vegetación, y el acceso a la cantera parece estar habilitado. Bueno, pues muy bien, chicos. Y ahora vamos a dar paso a los del partido de Daroca. ¿Quién hace la primera? Tú. Pues bueno, esto lo vas pasando y luego, si no te importa, pasaré las diapositivas desde ahí. O si quieres el pasadiapositivas, te lo dejo también ahí. No. ¿Ahí? Pero si César no tiene ni idea. Bueno, da igual, se lo vamos a ver. Qué bien. La cantera de Romanos es una explotación a cielo abierto de la que se extraía roca caliza. Se sitúa a pie de la autovía de la A23 y tiene una longitud de 500 metros y una altura de 10 a 12 metros de altura, aunque disminuye hacia los lados. En 2005 se comenzó a extraer roca caliza para la construcción de la autovía. Esta roca se situaba en la base y en la capa intermedia de la autovía, ya que es frágil y se desgasta con el agua. En las zonas de las que se extraía está mucho más uniforme, o sea, más fragmentada, y se ve la roca a simple vista, mientras que las que no se extraía está mucho más uniforme. El proceso empezaba con la retirada de la capa vegetal y luego se usaban maquinaria pesada, como retroexcavadoras y palas, que dejaban cortes rectos y profundos, y a veces se usaba también voladura en los sitios de difícil acceso, que dejaba cortes mucho más agresivos y una textura mucho más rugosa. Luego se molía, y que quedan fragmentos para obtener el tamaño deseado para la autovía, y las piedras que eran demasiado grandes están abandonadas porque no se podían moler. Bueno, esta es la cantera de nombre Villa. Para llegar a esta cantera hay que salir de Daroca, dirección Zaragoza, por la 1506, y seguiremos esa carretera unos 3 kilómetros hasta llegar al centro penitenciario, en el cual enfrente hay un camino que tendremos que coger, que está señalizado como Fuente de Andehuela, y lo seguiremos unos 500 metros y ahí estará la cantera. Bueno, la cantera de nombre Villa se encuentra en lo alto de la Fuente de Andehuela, tiene aproximadamente 3 kilómetros de longitud y está principalmente constituida por piedra caliza. En las piedras de la cantera se podrían observar marcas de barrenas y también había bloques con forma cuadrada, pero debajo no había escombreras como tal, sino algunas piedras que yacían. Y las piedras que se extraían de la cantera de nombre Villa se utilizaban para crear paredes de piedra y diques que se utilizaban en las ramblas de Daroca y alrededores. La cantera de Abanto es una cantera de unos 7 metros de alto en la cual se extraía mármol. El trabajo en la explotación de mármol comenzaba con la exploración y la localización del mármol para después delimitar y localizar las zonas con mayor concentración. Una vez ya estaban encontradas estas zonas, lo que hacían era sacar los grandes bloques de mármol con herramientas como hilo diamantado, taladros de precisión y explosivos controlados, y después, para trasladarlos a los camiones, hacían unos agujeros a ambos lados y ataban un cable. Y luego con este mármol se hacían baldosas y encimeras. Vamos a presentar la cantera de Cucalón.
Primero, para llegar a ella tenemos que atravesar el pueblo y llegar a una balsa que al final. Después tomamos el primer camino a la derecha y todo recto llegamos a un recinto vallado, que sería la cantera llamada El Valejo. Se puede acceder a esta sin dificultad ninguna, ya sea en coche o andando. La cantera El Valejo se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de Cucalón, al sureste del pueblo, en la cabecera del río Huerva. Es una explotación a cielo abierto que cuenta con 72 hectáreas de parcela y una altura máxima de 20 metros. Tiene un relieve escarpado y una cuenca visual muy amplia, la cual se puede observar desde el mismo pueblo de Cucalón, Ferreruela de Huerva, la A23 y otras carreteras. Y por último, la roca extraída es la roca caliza, la cual se transporta en camiones a los lugares de construcción. El material exportado es la mayoría del Triásico medio y apenas en esta cantera hay zona de vegetación. En la imagen 8 vemos que hay 2 balsas similares y en la 15 vemos que hay estratos geológicos que se han formado debido al movimiento de la Tierra. Hola, ahora os vamos a explicar la cantera de la Antecilla y la calera de Langa. Para llegar a esta cantera tenemos que seguir la carretera de Retascón hasta coger el desvío a Langa del Castillo. Cogeremos el camino hacia el cementerio donde encontraremos 2 caminos. Cogeremos el de la izquierda y avanzaremos unos 300 metros hasta llegar a la cantera de la Antecilla. Para llegar a la calera tendremos que coger el camino principal del pueblo hacia abajo donde encontraremos el parque. En el parque encontraremos 2 caminos, cogeremos el de la izquierda lleno de piedras y luego otra vez el de la izquierda. Avanzaremos unos 200 metros y encontraremos ya la calera de Langa. Bueno, pues en Langa se suelen utilizar las rocas de cal, se extraían principalmente de la cantera de la Antecilla y se llevaban hasta las caleras. Las caleras son unas especies de estructuras de relieve naturales que se utilizaban para sacar la cal de las rocas de cal. Estas se metían dentro de la calera, se apilaban en las paredes y en el techo de la calera y se cerraba tanto arriba por los lados, excepto en una especie de hueco donde lo utilizaban para meter fuego o cualquier otro combustible para poder quemar las rocas y extraer la cal, como se puede ver por ejemplo en una de las imágenes donde la cal ha salido de la roca y se presenta arriba. Esta se utilizaba para hacer trueques en otros pueblos para conseguir cosas carentes y se utiliza para desinfectar y para blanquear casas y fachadas. Nosotros vamos a la cantera del Luesma, también llamada cantera de Sandy. Primero, para llegar tenemos que rodear el pueblo y el primer camino a la izquierda que veamos tenemos que seguirlo y llegaremos a la antigua machacadora de roca. En esta cantera se realizaron sondeos de 10 centímetros de diámetro más o menos para analizar el terreno, el material que está en el terreno. El principal material es la arenisca y cuando se explotaba se hacía mediante máquinas especializadas. Y se obtenían 3 tipos de grano. Después, su explotación, además, en la parte superior había un filón de hemitates y el marrón de alrededor es debido al hierro que hay en la cantera. Ahora yo voy a dar una historia en donde esta cantera fue descubierta por un geólogo alemán, el cual también descubrió el filón. Por allí pasaba también la falla de Fonbuena, la cual divide la península ibérica en 2 secciones y llega hasta Asturias. Esta cantera de hierro de Luesma fue una de las más importantes en la zona y un potencial económico bastante grande para la zona. Y aunque lleva más de 20 años cerrada, muestra una gran historia que tuvo en su explotación. Hola, me llamo Sara y hoy os voy a presentar la cantera de Retascón. Para acceder a ella tenemos que coger la N330, todo recto, ignorando el cartel de la entrada al pueblo y giramos y a unos 50 metros, giramos a la mano izquierda y seguimos todo recto hasta encontrar un camino de tierra. Y ahí enfrente tendremos la cantera. La descripción de esta cantera es que esta cantera está localizada al lado del pueblo de Retascón. En ella podemos encontrar roca caliza y que se extraía mediante dinamita y cuñas de chapa, que se me ha olvidado.
y aunque haya demasiado indicio en su explotación, aún se puede explotar, aunque tenemos que tener bastante cuidado, ya que la roca caliza se puede encontrar a mejor estado debajo de varias capas de superficiales. Aparte de esto, también se aparece una parte de abajo, también se aprecia en parte de abajo del dique para sacar la roca de la extracción y llevarla a otro lugar a través de caminos accesibles. Actualmente se podría volver a explotar, aunque lo que digo, tenemos que tener mucho cuidado, ya que se tiene que buscar mejor material bajo las capas superficiales. En las imágenes podemos ver la número 1 y la 2, donde se encontraría. En la 3 la roca caliza, en la 4 la zona por donde tendría que estar, la 5 la caliza mediante el sol, que cuando le da el sol se pone más amarilla, y ahí estaría bajo las capas superficiales. Bueno, para acceder a la cantera de Fonbuena hay que tomar la N234 hacia Zaragoza, girar hacia la derecha por la de A1506 hacia Mainar y por último meterte en el desvío de la CV 946 hasta llegar a La mina africana de Fonbuena fue muy importante en el siglo XIX, ya que de ella se extraían minerales como la malaquita, que es un mineral verde, y la zurita, que es un mineral azul. Y se extraían estos minerales mediante cuñas y perforaciones. Además de ser muy importante para la industria, los habitantes del pueblo lo utilizaban para construir cosas de su pueblo. En la entrada de Fonbuena hay una gran piedra con un árbol encima, que eso es un encanto, bueno, que van todos los turistas a visitarlo. Y ya está. Esta piedra ha sido muy famosa, ya que desde hace mucho tiempo era muy pequeña y fue creciendo mediante el tiempo, y en ella creció un árbol encima que representa muy bien al pueblo y atrae a bastantes turistas y a bastantes geólogos. Ahí ya está. Vale, ahora vamos a ver la cantera de Herrera de los Navarros. La cantera de Herrera de los Navarros inició su explotación sobre 1970 y 1980 y terminó sobre los años 2000. Tiene una extensión de 150 metros y cuenta con 2 niveles de 40 metros aproximadamente. El material que se extraía allí era la cuarsita, una roca metamórfica derivada de la compactación de la arenisca. Esto se utilizaba para el filtrado del plomo de las baterías o también para hacer encimeras o baldosas. Esto se extraía por medio de explosivos de alto voltaje como el amonal o el goma 2. Esto a su vez, para la extracción, para marcar la zona de explotación, se utilizaban 2 rocas o en su lugar a veces estacas llamadas parrillas, las cuales indicaban la zona de detonación. Y aunque lleva aproximadamente más o menos 20 años cerrada o un poco más, esta cantera muestra grande su historia, ya que conserva muchas cosas como su tolva y aún consigue las parrillas. Solo está esa diapositiva, no hay más. No. Bueno, para llegar a la cantera, primero obviamente hay que ir a Herrera y luego hay que pasar por detrás de la iglesia y ir por el lado derecho del puente hasta un camino de tierra descubierto y seguir recto hasta un cartel dirección a Luisma que pone Virgen de Herrera, y ya por ahí vas. Cuando llegas al cartel vas por un camino que está más empinado hasta llegar a otro cruce de caminos, y si vas por el derecho llegarás a la cantera de Herrera unos 300 metros más adelante, y si vas por el izquierdo llegarás a la mina Vallara de Herrera unos 200 metros más adelante. Y ya como unos datos interesantes de la cantera es que cerca de ella hay una mina de varita, que es un material que se utilizaba para hacer porcelana y cuya extracción se facilitaba por una tolva cercana
y cerca de la cantera y de los terrenos cercanos a ella se pueden ver marcas de antiguos cauces y filtraciones de agua, y la intensa explotación de la cantera pues hizo que se dejaran muchísimos residuos de piedras en la zona, y la mina ya por último desemboca en un río de Filón de Varita, que es una prueba de la riqueza geológica de la zona.